Bueno, estamos en Ciudad del Este. Estoy en mi oficina, estamos terminando el trabajo hoy. Hoy es viernes 3 de mayo, estoy terminando mi trabajo a esta hora. Voy a ir a descansar. Entonces, estamos analizando algo con Azucom y quería que el grupo también haga un poco algunas aclaraciones sobre el tema este de la famosa publicación que hice en el Facebook. Un comentario personal sobre la postura de Jorge en la Cámara de Diputados, que se había vendido, ¿verdad? Porque cuando se hace negociaciones sobre el juicio político de los ministros de la Corte solamente hay dos opciones: o ellos te dan cargos para planillero para meter en la función pública en el Poder Judicial, o te dan plata. No hay otra opción, como dice el diputado Jorge Brites, que supuestamente se equivocó. Entonces, eso no queremos aclarar. Y sobre todo la controversia que se dio sobre el tema de Paraballo Cubas y alguna respuesta que él me decía que supuestamente me da, después de ser senador, 500.000 guaraníes de vale de combustible. Ya le expliqué que en 3 meses me dio 1,5 millones de vale de combustible, pero mi trabajo de 3 años son casi 4 años gratuitamente que le acompañe. No es por vale de combustible ni tampoco como esperando un cargo o soquete como él me está ofreciendo que supuestamente me daría en julio. Entonces, quería explicar, sobre todo a los compañeros, a la ciudadanía en general, que nosotros comenzamos a trabajar con Paraballo Cubas desde el año 2016, cuando veíamos que Paraballo Cubas, Jorge Brites, hoy día diputado, y Kelenbu, Celso Miranda, concejal municipal de Ciudad del Este, empezaron a hacer ciertas filmaciones y empezaron a hacer denuncias públicas contra malversación de fondos, corrupción, acá en la municipalidad de Ciudad del Este, a cargo de la Sandra Magreo de Zacarías, el clan Tucucarú. Y como nosotros hace tiempo estamos denunciando con varias denuncias de irregularidades, de corrupción en la municipalidad de Ciudad del Este, nos pareció que en el Consejo Directivo de Azucom y algunos amigos que son dirigentes sociales, acompañar a Paraballo Cubas, a Jorge Brites y Kelenbu en su lucha contra la corrupción en Ciudad del Este. Por eso entonces en el año 2016 empezamos a acompañarle. Yo como profesional abogado, desde septiembre sobre todo, agosto de 2016, empecé a ser su abogado de confianza porque él confió en mí para que le apoyara, que le haga los servicios profesionales. Y yo siempre le hice gratuitamente ese servicio. Nunca me pagó ni un granito, yo tampoco le pedí, y nunca tampoco me da vale combustible porque sabía su condición, que él estaba luchando también y está todavía haciendo un cargo. Entonces, ahí comenzamos la lucha con él, porque realmente veíamos que era la lucha que todo el pueblo de Ciudad del Este quería, realmente reivindicar nuestros derechos y sacarle al plan Zacarías, el Tucucarú de Ciudad del Este, que 18 años robó la municipalidad de Ciudad del Este, robaba la plata de Fonacide, de Emperado, de Asfaltado, en el fondo robaba la esperanza y los sueños de Ciudad del Este mejor. Por eso entonces nosotros acompañamos a Paraballo Cubas, a Jorge Brites y Kelenbu, Celso Miranda. Después de eso, realmente empezamos nosotros a hacer algunos recorridos y nos fuimos, le dije a Paraballo Cubas, a Kelenbu y a Jorge Brites que sería interesante intentarnos más en el interior, porque yo en el interior de Alto Granada tengo varios trabajos profesionales como abogado, acompaño mucho a los campesinos sin tierra, a eso de Yajamina de Guajarupe, porque Guajarupe no venimos a ser unos cuantos años de hermanos de la tierra, más las vidas que tienen los brasileros, los soqueros, coño Boyara de Ceja, como se van a pisar Paraballo en Guajarupe. Entonces un sábado a la tarde, que era el 20 de septiembre del año 2016, los fondos CC, Paraballo Cubas, Kelenbu, Jorge y unas cuantas familias que nos acompañaban en esa época, Marila y su marido don César, lo acompañaban entonces la gente de Guajarupe, los yuchos acá en el kilómetro 90. Allá en Oleari estaban cerrando las calles y entonces hablamos con ellos, le acompañamos, y ahí fue la primera vez que se detuvo a Paraballo Cubas, fue detenido en Campo Nuevo, entonces Campo Nuevo, ¿qué? Ahí fue el famoso episodio que tuvimos con el abogado Fuadio Galeano, porque lo declara que yo llegué a la Ciudad del Este, pero Paraballo Cubas empezó a sacar su cinto y querer pegarle a Fuadio Galeano, el fiscal, por eso tuvo que quedar preso, dormido en Campo Nuevo. Eso fue el 20-21 de septiembre del año 2016, justamente en primavera. Al día siguiente entonces hicimos la declaración con el juez, hicimos con el fiscal. Luego yo llegué el día 23 de septiembre de 2016, estamos hablando. Entonces vino la orden de que tenía que los tres presentarse a la cárcel acá de Ciudad del Este.
había una orden de captura contra Payo Cubas, Jorge Brite y Quelembú Celso Miranda por la famosa pintata que hizo en la Fiscalía de Ciudad del Este. Cintia Leiva, fiscal bandida, fiscal corrupta, Mundajá. Entonces, por esa pintata que hizo famoso, entonces, por grafitis, entonces salió la orden de captura. Entonces, en esa oportunidad, inclusive, nosotros estábamos en la comisaría detenido ahí para Yocuba. El comisario nos enseñó la orden de captura que tenía, que no podía salir, que tenía que presentar a la cárcel. Entonces, ya puede tener reunión. Y Jorge Brite, Quelembú no estaba en esa oportunidad, estaba para Yocubas, estaba el señor César y Mariela, nosotros que estábamos. Y entonces, para Yocuba era de la idea de que los tres juntos voy a presentar la cárcel de Ciudad del Este para que tenga, dice, un impacto social, un impacto por la prensa. Entonces le llamó a Quelembú, que estaba en Ciudad del Este en su casa, y sube Quelembú. Yo presenté a mí la cárcel de los tres días juntos. Y ahí también está Jorge Brite. Entonces Jorge Brite y voluntariamente se presentó a la cárcel de Compaño Cuba. Y le dijo a Quelembú, lastimosamente Quelembú consultó conmigo, hablamos 2 o 3 veces, habló con su familia y él era del parecer, dice, si nos hacía la cárcel, ¿por qué no te presentar para la audiencia? Al día siguiente era la audiencia de ser oído, que de la medida sustitutiva. Entonces el famoso día, al día siguiente fue el que cagó para Yocuba en la oficina del juez Amílcar Marecos. Entonces, ya que Quelembú no usé la cárcel, entonces vinimos con Jorge Brite y Paraguayo Cubas a presentarnos en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este el día 22 de septiembre del año 2016. Fue apenas hoy que Paraguayo Cuba, con la firmeza de realmente un líder, entró y aceptó la cárcel porque él dice, tengo que estar acá ya que 11 la hora de captura. También le acompañó Jorge Brite, pero Jorge Brite apenas entró 1 hora y empezó a llorar. Dice que es mal olor el baño de la penitenciaría, que tiene mal olor el colchón. Por favor, le llamaba a su mamá, no hay cada rato, doctor, se nos llena ahí porque nada que ser la cárcel. Entonces lloraba como si fuera una señorita. Pero le dije que todavía no hacer cooperar la cárcel porque entonces ya entregamos la penitenciaría solamente mañana. Hay que esperar la audiencia y el juez nos va a dar la medida sustitutiva a la prisión. Al día siguiente, entonces, a las 8 de la mañana yo presentarla al juzgado de Ciudad del Este. Se presentó Payo Cubas, le acompañé a Payo Cubas a Jorge Brite. En esa oportunidad, Quelembú Celso Miranda se fue acompañado por el presidente del Partido Liberal, el senador Salim Busarqui, un grupo de dirigentes liberales del Alto Paraná le acompañó. En caravana fue a presentarse la juzgado a ellos ya presentar o declarar jamás. Ese día entonces, primeramente entró a declarar, entramos con Celso Miranda Quelembú a las 8:30 a declarar más o menos casi 1 hora y se le dio la medida sustitutiva. Después entró Jorge Brites y Paraguayo Cuba me dijo para quedarme con él afuera para acompañarle a hablar, etcétera, qué es lo que vamos a hacer. Y la prensa le rodea ahí, está Salim Busarqui, senador, está el presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre y otra gente, dirigentes liberales acá de Alto Paraná que le acompañaba. Entonces después, casi de 3 horas de estar afuera esperando, entonces entramos con Paraguayo Cubas a declarar. Paraguayo Cuba en ese tiempo estaba tomando unos remedios para adelgazar, que era puro aceite. Entonces, vamos a ver, cada rato te vas al baño y sí o sí tenías que ir al baño. Lastimosamente empezamos la audiencia, casi después de 3 horas de estar esperando. Entonces empezamos con Amílcar Marecos, que es un conocido de él, supuestamente amigo personal de infancia. Oye, pongo ya Oswe, le decía que es un sinvergüenza, un delincuente, todas esas cosas, y empezaba a derramarle el agua al juez, ¿verdad? Después de eso, entonces, Paraguayo Cubas le dijo a la actuaria, por favor, me quiero ir al baño. Entonces la actuaria le dijo, ese va a ser un ratito, doctor, si podemos terminar y se vamos. Entonces seguimos. 3 o 4 minutos después, Paraguayo Cubas nuevamente dijo que quería ir al baño para seguir. Entonces yo le dije a la actuaria, por favor, si se puede ir al baño para seguir después la declaración. Entonces la actuaria nuevamente nos dijo, en su oportunidad, la actuaria de Amílcar Marecos, el juez, que por favor terminemos la audiencia rápidamente y que ya se retiran. Entonces seguimos. Después de 3, 4, 5 minutos, nuevamente Paraguayo Cubas dijo, hacer baño, quiero irme al baño, si no me voy al baño, si no me dejan irme al baño, voy a hacer acá mismo a lo que acá. Entonces le tomó un broma a la actuaria y le dijo, le pasó la papelera, le dijo, Paraguayo Cubas, hacer este cacá. Entonces se bajó el pantalón y hizo el cacá famoso en el despacho de Amílcar Marecos, el juez. Entonces Amílcar Marecos ahí, por supuesto, ordenó que se suspenda la audiencia y le mandó sacar en calzoncillo al senador Paraguayo Cubas de la audiencia, ¿verdad?, de ser oído y de la medida sustitutiva. Y a consecuencia de eso, después tuvo que quedarse 3 meses en la cárcel de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este.
para Yocuba porque le derramó todo agua al juez Amílcar Mareco y también hizo caca en su oficina. Y lastimosamente después en ese momento también para Yocuba, como él decíamos, es masón y practica el satanismo, empezó a hacer su famosa brujería, o si no, lo que se llama la atadura. Empezó a gritarle ahí, estábamos presentes todos los funcionarios del Poder Judicial, estaba el juez, estaba su actuaria, estaban los 5, 6 o de la policía que le estaba tratando a Pacho. Entonces empieza a invocar a los santos, ¿verdad? A Satanás, a Lucifer y a todos los santos del Hades, del santo demonio. Entonces le decía al juez, le estaba gritando Amílcar, dentro de Tony, le decía, porque el nombre que le decía era Tony. Tony, dentro de 2 años de más nota. Acá invocaba agua, aire, tierra, fuego y todos los santos del demonio. Entonces le decían de más nota dentro de 2 años de juez, y el que toca esta atadura también es más nota. Entonces eso es lo que yo decía, que el satanismo es sinónimo de masonería. La masonería es satanismo. Entonces practica esa macumbería, esa práctica satánica. Entonces, por supuesto, se suspendió la audiencia. Seguimos. Después él estuvo 3 meses en la cárcel. Durante la cárcel él siempre era visitado frecuentemente los sábados por Eduardo Peta San Martín, hoy día el ministro de Educación, y siempre le visitaba porque en esa época era senador y tenía afinidad, tenía amistad para Yocubas. De tal manera fue que 22 días después de esta anécdota que estamos contando de Amílcar Marecos, nuevamente para Yocuba, estando en la cárcel, le tuvo que pegar con cinto a 2 jueces que estaban de visita en la cárcel regional de Ciudad Este, que eran jueces de ejecución. Uno era la doctora Bausa, el apellido, y el otro no me acuerdo, que es el juez que renunció. Entonces, nuevamente ahí estábamos con San Martín, con su hijo, tomando teré un sábado a la mañana, más o menos aproximadamente a las 9 de la mañana. Entonces, cuando iba entrando, el portón se abrió de la cárcel, me preguntó para Yocuba, que estaba de espalda al portón, me preguntó quiénes estaban llegando. Entonces yo le dije, están llegando los jueces de ejecución para hacer visita a los presidiarios, es decir, a los carceleros. Me dijo. Entonces seguía hablando con Peta San Martín, con el senador y su hijo, y tomando el teré, estamos conversando ahí. Después fue cruzando así los jueces, ¿verdad?, de ejecución, y ahí, al verle entonces para Yocuba, empezó otra vez a gritarle de todo a los jueces, que eran delincuentes, que eran bandidos, que eran corruptos, etc. Y me dijo, Peta San Martín, por favor, hablarle a tu cliente. Entonces yo le dije, cuando él está así, no se puede controlar, es decir, si yo le digo algo también a mí me va a retar y me va a pegar, entonces mejor dejarle que haga lo que quiera. Entonces con los jueces a ver a los presos, unos 5 o 10 minutos después volvieron los jueces. Y cuando volvieron, entonces en ese momento, para Yocuba nuevamente sacó el cinto, dobló, y esa vez sí le pegó bien al juez de ejecución, Bordón, que ahora renunció, le pegó bien 2 veces. Y al abusó que salió corriendo la jueza, le agarró piedra y empezó a tirarle. Entonces ahí los guardias cárceles, como 5 somatugos, empezó a echársele para Yocuba. Ahí le lastimaron, le rompieron la costilla en esa oportunidad. Y ahí me dijo San Martín, Peta San Martín, que hoy es el día ministro de Educación, para tener que hablarle a tu cliente porque no puede actuar así. Entonces yo le dije, es difícil, cuando está así no se puede hacer nada. Después de eso, nosotros seguíamos siempre hablando, con para Yocuba siempre le seguía acompañando como abogado, y a la tarde siempre me iba a la cárcel, hablábamos de todo un poco. Entonces le decía para Yocuba, mira, así sí seguimos, no vamos a irnos lejos, porque ya la gente en el fondo te tiene como un violento, un agresivo, que solamente sacar el cinto y a cintarazos querer corregir a las personas. Es muy difícil. Le dije, tengo que tratar de hacer el trabajo bien, porque la gente te aprecia mucho, te quiere mucho, y vos tenés que un poco responder a la ciudadanía, que realmente tu sueño ya no es tu sueño personal, sino que es un sueño ya colectivo, un sueño nacional. Haces amigo, pues estoy a tu lado y te quiero acompañar, te quiero ayudar. Entonces, para Yocuba me decía en esa oportunidad, bueno, a partir de eso entonces, me dijo, venga, ese cinto, no le voy a pegar más, solamente cuando llegue al Senado le voy a pegar a Zacairún y a algunas más, y nada más, y punto. Pero yo le dije, si le pegaba adentro también te van a sancionar, es difícil que así sigamos. Entonces, por eso para Yocuba seguíamos siempre nosotros trabajando con él como abogado. Entonces decíamos que él así, entonces llegó al Senado, y para llegar al Senado, entonces, como yo trabajo mucho con campesinos de San Cristóbal, campesinos, asentamiento allá de Ñacundaú, Hernandarias, acá en Franco, algunos sin techo, etcétera, y tengo varias asociaciones que son afines conmigo. Entonces también soy dirigente cristiano dentro de la Iglesia Católica. Yo soy cristiano, no soy masón,
Entonces siempre le hablaba a Paraguayo Cuba dentro de la cárcel del cristianismo, de lo que es la Biblia, que es el cristianismo, y él me hablaba un poco de la masonería porque yo era curioso, quería aprender más de la masonería porque sabía en literatura pero no conocía mucho de la masonería en la práctica. Entonces le preguntaba a Payo Cuba, como es maestro masón, sería como un obispo dentro de la masonería, qué es la masonería, ciertos conceptos. Y entonces yo le decía, ¿por qué no te convertí al cristianismo? Porque es algo muy lindo, le dije, algo muy interesante, porque él me decía que todos los países, todos los obispos son incoherentes, son corruptos, son bandidos. Entonces le dije, no, eso Jesús mismo nos dio el ejemplo, que tuvo 12 discípulos, eligió a 12 discípulos, y entre ellos había un Judas Iscariote, un traicionero que le vendió por plata, y Jesús conocía bien la conciencia de las personas. Entonces Jesús nos da un ejemplo que no todo va a ser bueno. Dentro de la iglesia, hoy día hay más de 12 obispos, hay más de 12 sacerdotes, hay más de 120.000 obispos y sacerdotes por todo el mundo, y dentro de eso habrá muchos Judas Iscariote, que le gusta solamente la plata, le gusta la mujer, le gusta solamente vivir bien, pero habrá 11 santos y realmente buenos. Entonces siempre hablábamos del cristianismo, también le infundía eso a Paraguayo Cuba, siempre le hablaba con vehemencia del Jesús resucitado, de la Biblia, de ese Cristo que él desconoce, a ese Dios que él desconoce como masón, que él más bien hace culto a Satanás, a Lucifer y toda su brujería. Entonces, lastimosamente, por eso le decía a Paraguayo Cuba, amigo, yo te voy a acompañar siempre como cristiano, te voy a respetar. Vos sos un hermano mío, sos un hermano que estás descarriado, pues yo te quiero ayudar. Si te puedo ayudar un día a ser cristiano, está bien. Si no quieres ser compañero, no vas a ser, pero vamos a respetarnos. Vos dentro de tu masonería, yo dentro de mi cristianismo, vamos a luchar con las cosas que le interesan a nuestro pueblo. Vamos a luchar por los campesinos sin tierra, vamos a luchar por los pobres, vamos a luchar por nuestros ancianos que están desprotegidos. Acá en Alto Paraná, campesino, venimos en Bala y Yihui, venimos en Bala Brasileiro Crabe, Sojero Crabe, a vuelta sin tierra. Entonces, todas esas cosas le gustaban a él. Entonces empezamos a hablar de un proyecto nacional, ¿verdad? Construir un proyecto nacional. Inclusive yo tengo un proyecto que presenté a los obispos del Paraguay sobre la reforma de la Constitución Nacional. Hace 2 años, en el año 2016, presenté eso. Y Paraguayo Cuba tenía otro proyecto de Constitución Nacional. Entonces le decía, ¿por qué no conjugamos los dos proyectos y vamos a empezar a trabajar a nivel nacional con los campesinos y con la iglesia? Este punto le decía. Entonces, él no le gustó tanto eso, la idea de trabajar con la iglesia. Entonces, está bien, le dije, yo tengo entonces mi proyecto, vos tu proyecto, nunca pudimos acompañar en ese proyecto nacional, pero yo siempre le acompañé a él, porque él, supuestamente, según él, iba dejando la masonería y también se comprometió realmente a hacer un proyecto nacional de construcción de nuestro país, sobre todo trabajando con los más pobres, sobre todo con los campesinos sin tierra, los ancianos, buscarle que tengan un salario digno cuando sean viejos, mejorar la educación paraguaya en nuestro país, mejorar el sistema de salud en nuestro país, que sea gratuito para todos, la educación, todas esas cosas. Y entonces él, estábamos en esos puntos, entonces le acompañé siempre, y todo mi trabajo que le hacía siempre fue gratuitamente. Después llegamos entonces a hacer la campaña política ya como cruzada nacional para que él sea senador de la República, Jorge Brite sea diputado nacional y que Lembu gobernador del Alto Paraná, y también Miguel Martínez concejal que entró. Entonces hicimos la campaña como cruzada nacional, como movimiento. Entonces llegamos a ese acuerdo, llegó él al Senado, llegó Jorge Brite a diputados, perdió que Lembu como gobernador y ganó también la concejalía Miguel Martínez. Entonces una buena elección hicimos dentro de Cruzada Nacional. Lastimosamente después Paraguayo Cuba se fue a Asunción, y los campesinos, siempre que le hemos apoyado, querían hablar con él. Nos fuimos a Asunción en noviembre a acompañarle para que hable con Paraguayo Cuba. Le invitó a Paraguayo Cuba para que venga a visitar a su casa, para conocer y hacer ya proyectos, para ir trabajando sobre lo que tenemos que hacer, la recuperación de la tierra de Mala Vida, porque estas tierras de Mala Vida que están acá en San Cristóbal, en Yacundaí, son tierras del INDER, que la gente del INDER hoy o ya o vende paz, gente del INDER hoy que ahora alquila paz, la Sojero Crabe. Entonces son tierras de Mala Vida que son del Estado paraguayo, del INDER, que hay que recuperar y darle tierra a los paraguayos. Entonces eso era nuestro compromiso con ellos, quería acompañar en ese sentido a los pobres campesinos. Entonces Paraguayo Cuba ya puso acá en noviembre. Después nos fuimos otra vez en enero en la audiencia pública que hizo el coronel Oviedo. O promete yo hizo o visitar su acá, no voy a usted con o ya puedo 2 meses atrás o yo visitar su en Villarrica. O me envaso inclusive de carpeta, a veces entregar su o ya para unos trámites en INDER con sus asesores de Asunción, en INDER, en el Ministerio de Obras Públicas y Catastro, etcétera, pedir informe. O ya raro de carpeta como padre de los campesinos, de los pobres, a no responder al campesino. Entonces pedía al campesino que tú, eso era el número de teléfono de Paraguayo Cuba cambiar el número de teléfono, no ya tendré la campesina, no ya tendré la Moria Julia. Entonces
Por eso nuestro desacuerdo con Parabayo Cubas. Yo le aprecio mucho a Parabayo Cubas como persona, es un hermano mío como cristiano, descarriado, pero en el fondo yo quiero su conversión, yo quiero que él cambie como persona, pero algo tiene este concepto, algo tiene este complejo de faraón, se siente superior a todo. Entonces antes de decidir las cosas, ella ponte y cuando bajan de esquina, entonces no es mi forma de trabajar. Entonces yo por eso le dije a Parabayo Cubas, amigo, voy a cambiar de forma de ser. Nosotros los cristianos tenemos el concepto de que el pobre y los campesinos sin tierra y los pobres en general son nuestros prójimos, son nuestros hermanos. Hay que ayudar a recuperar su dignidad como persona, como hijo de Dios, y también recuperar sus derechos, reconocidos sus derechos, para que sea más humano. Pero los masones tienen el concepto de que las personas humanas son objetos que pueden usar y tirar, son objetos de manipulación para hacer grabación, para hacer marketing político, para sobre esa miseria llegar a un poder y tratar después de no atenderle más. Entonces, vean el concepto. Entonces, por eso nosotros erramos, ¿verdad? Le dije a Parabayo Cubas, no, pensando que tú ya jamás morir eso. Ni más, ponen el compromiso aquí sobre nuestra palabra. En la política tenemos que hacer siempre dos conceptos, claro. Ya, con la gratitud, con la persona que nos rodeó desde el comienzo, trabajó con nosotros, ser agradecido con ellos. Y segundo, también ser leal al grupo, porque él tiene el concepto, no, tirarle a toda esta gente y vamos a traernos a una gente que no nos conoce. Y famoso, yo como 10 veces le hablé a Payo de este tema, también le hablé a Yolanda, a su esposa, y ellos tienen ese concepto, no, dejarle no decirle que nosotros no vamos a trabajar a nadie, decirle que nosotros no vamos a hacer trámite a nadie, no, nuestro trabajo no es eso. Vamos a traernos a gente que no nos conoce ahora y vamos a trabajar con ellos, y andar como si fuera objeto descartable de las personas. Entonces, ese es un concepto errado, ¿verdad? Es de la masonería. Entonces, las personas, nosotros los cristianos, conceptuamos al pobre como un prójimo, como un hermano que hay que dignificarle en su persona y dignificarle también en sus derechos. Entonces, Yahweh, Papa Francisco, a todos los cristianos, a todos los católicos, a todos los hombres de buena voluntad, hay que hacer lío cuando visitó al Paraguay hace 3 años atrás. Hay que hacer lío, pero lío ordenado. Entonces, realmente nosotros, como dice el Papa Francisco, nosotros para los cristianos, como dice el Papa, una fe que no es solidaria, es una fe muerta, decía el Papa Francisco cuando vino acá a visitar a los pobres. Y cuando ya hace 25 años atrás, el Papa Juan Pablo II visitó a Stroessner, al dictador, al criminal Stroessner, le decía a Stroessner en el templo, ahí cuando hizo la misa a las autoridades, le dijo frente al presidente Stroessner, le dijo, porque Stroessner le perseguía a los cristianos en esa época, le perseguía a los obispos del Paraguay, le perseguía a la Iglesia Católica, le perseguía a Monseñor Medina, a Monseñor Maricevit, a Monseñor Hacha, etc. Entonces le decía el Papa a Stroessner, al dictador, al criminal Stroessner en esa época, no se puede arrinconar a la Iglesia en sus templos y a Dios en la conciencia de los hombres. Los cristianos tienen que ser gente de fe que tiene que luchar por la clase social. Entonces nosotros en eso nos diferenciamos con Parabayo Cubas. Él es un masón que tiene el concepto entonces satánico de que la persona se puede usar y tirar como hizo con América, hacerle atadura. La misma cosa le hizo atadura a nuestro querido amigo Quelembú, Celso Miranda Quelembú. Porque Celso Miranda hace tiempo quería salir de Cruzada Nacional antes de ser candidato a gobernador. Entonces me decía Quelembú tenía a veces noche que no podía dormir, se atormentaba y me decía, amigo, me capturan para yo porque ya posee atadura, ya posee brujería. Entonces yo inclusive le decía a Quelembú, porque yo tengo muchos amigos sacerdotes y lo dijo también, entonces le decía, ¿por qué no le invitamos a nuestros amigos sacerdotes también te poner de oración, todo y ponerle aceite consagrado, tú ya pones agua bendecida, tú ya pones de exorcismo, y nunca se quiso ir Quelembú porque le tenía miedo a Parabayo Cubas, le amenazaba, le tenía atormentado y así le tenía embujado, realmente le hacía brujería. Y entonces a veces la gente dice la masonería, ¿qué es la masonería? La masonería realmente es sinónimo de satanismo. Yo diría una frase famosa, quizás podríamos decir, que nunca estuve más cerca de Satanás que trabajando con Parabayo Cubas. Pero por algo Dios me puso a su lado para estar al lado de ese hermano satánico y tratar de hacerle entender quién es el Dios de la vida. Yo creo en el Dios de la vida, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el mismo Dios de Moisés que liberó a su pueblo y el mismo papá de Jesucristo. En ese Dios creo, en el Dios de la vida. Lastimosamente la Parabayo Cubas o cree en Lucifer, en Satanás, y es un espadachín del Satanás. Entonces trata realmente manipular a la gente y sobre todo al pobre y tratar de eso entonces sacar provecho. Lastimosamente ahora yo sé por lo que también había me estaba utilizando, porque él sacaba acá a la gente a manifestarnos para recuperar supuestamente las 10 hectáreas de la tierra de que están sobre el río Paraná,
ahí en esta parte primaria, que es la parte del puerto. Entonces salíamos solo, yo mismo salía, yo era abogado gratis para los que se le pegaba ahí, se veía preso con otros abogados. Y había sido él atrás nuestro, estaba pidiendo honorario, supuestamente que cobrar por hacer $16 millones por supuestamente trabajo por recuperar las tierras del puerto. Entonces, se va a patriota y yo, ya no hay por las pisas por este es un oportunista que más bien utiliza al pobre, inclusive hacer matar al pobre para que él después saque plata de eso. Eso no es cristianismo. Nosotros los cristianos nos convertimos a esa clase de acciones. Yo soy un luchador social, soy un luchador cristiano, un activista cristiano dentro de la Iglesia Católica. Por un lado, la Parayocuá es interesante, positivo, porque por un lado despierta la conciencia nacional de que realmente hay que perder el miedo de denunciar la corrupción de delincuentes fiscales, corruptos, en Yacué, Alto Paraná, Infona, Vendepala, o deforestación, informe, fiscal de medio ambiente, ya pone inspección, muchas cosas irregulares interesantes. Lo que hace Parayocuá entonces despierta la conciencia ciudadana realmente de tomar conciencia de la corrupción que hay en nuestro país y que hay que perder el miedo para luchar. Pero su método y su forma de actuar, de mentir, de sobre todo utilizar y usar como si fuera por hacer parte, usar y abusar de los pobres, de su conciencia, de su pobreza, usarlo como solamente como un marketing político para mostrar, hacer videos, ahí ya proyectos políticos están mal. Eso no es un método. Por eso cuando íbamos a fundar ya después Cruzada Nacional, yo le dije a Parayocuá, le dije al equipo de Cruzada Nacional, le dije a Yolanda, mira, Parayocuá, vamos a poder renunciar al liderazgo de la presidenta de Cruzada Nacional. Y él decía en esa época, no, yo, Miguel, quiero estar libre para que yo pueda trabajar libremente allá en el Parlamento, hacer solamente leyes, dedicarme a mi trabajo netamente legislativo. Entonces, bueno, está bien, no aceptáis el cargo de presidente de Cruzada Nacional, por eso le puso a Fernando Talavera, como dice presidente, le puso fue electo Celso Miranda Quelembú, como tesorera fue su esposa Yolanda Paredes, y como secretario general quien habla el doctor Miguel Ángel López, que más se le conoce como el doctor Sombrerito. Entonces, y después la comisión directiva. Entonces, Parayocuá, estatuariamente hablando, legalmente hablando, constitucionalmente hablando, dentro de Cruzada Nacional hay autoridad, es un líder que nadie desconoce su liderazgo natural que tiene dentro de Cruzada Nacional. Y estas elecciones que vino a negociar la candidatura de Miguel Prieto, vino a negociar a escondidas de Cruzada Nacional. Yo sé que él vino 2 veces a escondidas a hablar con Prieto, a reunirse con grupos masónicos y grupos de la mafia acá de Ciudad del Este para esta candidatura. Y entonces, después él ya lo impone a Cruzada Nacional, nosotros apoyamos a Miguel Prieto. Está bien que él como líder hubiera dicho, me parece que hay que apoyar a Miguel Prieto por estas razones, porque tiene estas falencias o estas virtudes, y apoyarlo. Pero nunca dijo a Cruzada Nacional, al Consejo, yo como líder le sugiero apoyemos a Miguel Prieto, y nunca se trató en el Consejo Ejecutivo. Yo soy miembro del Consejo Ejecutivo, soy secretario general del Consejo Ejecutivo de Cruzada Nacional, y nunca se trató eso, ni tampoco en una asamblea popular consultar a quién partido vamos a apoyar. Entonces yo sé que hubo reuniones con gente de Zacayá Irún, que hubo plata sucia de por medio y que hubo promesa de por medio. Entonces me gustaría que Parayocuá un día eso públicamente lo explique, esas cosas que a mí me molestan. Muchas veces le llamé a Parayocuá, cambió su teléfono, no atendía ese teléfono, le di teléfono, o ni me dice el número nuevo y le envío mensaje y no me responde más, se esconde de mí. Entonces algo oscuro ahí, esas cosas no me gustan a mí, y esas cosas no es lo que yo reclamo y le cuestioné a Parayocuá. No es como él dice, Samío, te vamos a dar vale de combustible. Al Ecuador se le ganas a las 6 millones de vale de combustible. Y de Yacuá, porque la primera vez que recibiste el vale de combustible dijiste que nunca vas a recibir ese vale de combustible de regalar cada mes a una casa de beneficencia, nunca de regalar y por allí a meses 500.000 mensual 3 veces. 1,5 millones para hacer 3 millones, 3 veces de pagar 1,5 millones de vale de combustible. Y yo el trabajo que te hice ya 4 años, nunca te pedí plata, nunca te pedí combustible y vale más que 1,5 millones. Varias veces, más de 400 escritos ya presenté en todos los casos que yo tengo, que te llevé como 12 casos, y UPAP 1,5 millones apenas para hacer escritores. Pero tiene incidentes a presentar, pero no te saco un cargo, pero te estoy diciendo el ejemplo. Tengo una pizarra en Huepotica, voy a jugar en Huepotica, calle Beja, y yo un horario $16 millones, y después jamás 10 hectáreas de aduana. Negativo, ganas y patriotismo, eso se llama sinvergüencía, oportunista. Voy a tu cosas hasta caseo de tal cosa que yo quiero cargo. Yo no quiero cargo que me está prometiendo para julio, de cotidiano el cargo. Nada más como aviones en el día. No voy a trabajar más contigo.
Jamás yo prometí ese cargo para Julio Sendero, Julio año Moseta Moy. Con ella sus pendejas con años Moseta porque sos demasiado violento. Tu postura, la única cosa es yucasé, ella ahora también llegó en la plaza pública, es fusilata al presidente de la República, a Marito. Marito, por supuesto, y sinvergüenza, su papá fue un gran sinvergüenza, secretario del criminal Stroessner, y robó mucha plata en la época de Stroessner, su papá, y robó muchas tierras malavías que tenía que devolver los campesinos, tenía que estar en la cárcel, Marito, y tenía que ser procesado ciertamente, pero de Yucasé la Marito, Yucasé varios senadores, a ver la cultura de la muerte, ver la cultura de los masones, que ofrece solamente muerte a su prójimo, como le ofreciste al juez Amílcar Mareco en su oficina, le hiciste la atadura, la brujería, le hiciste a Quelembú. Y yo por eso hoy día te hago para yo jugar un desafío público. Yo te decía que yo soy cristiano y vos sabes bien eso. Yo creo en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el mismo Dios de Moisés y el mismo Padre de Jesucristo. Andé de Heroviala, Satanás, a Lucifer. Y yo te hago un desafío público. Seriamente, ¿quién es el Dios más poderoso? ¿Si tu Dios o mi Dios? Ya poseamos la brujería, ya por verla por Amílcar Mareco, por el juez, y ya posee la brujería, ya poseamos, como le hiciste a Quelembú, Celso Miranda Quelembú, y esa brujería va a volver contra vos, te vas a enfermar de enfermedades raras, solamente te vas a curar en el día que vos renuncias a los demonios y pides perdón y te vayas a confesarte a un obispo, no a un país, pero ante un obispo, y un obispo te derrame agua bendita, te vas a curar. Eso va a ser la señal. Te desafío públicamente y muchas gracias. Eso no quería aclarar a todos los amigos. Jaime.